Hola, estamos en otra ConversaCom con el ministro Gustavo Leite, que es el ministro de Comercio e Industria de Paraguay y nos recibe aquí en la embajada. Muchísimas gracias, señor ministro, por recibirnos y por este tiempo. Sé que ha tenido un día muy cargado y bueno, de hacernos este espacio es un honor para nosotros. Muito obrigado a vocês por ir nos visitar na Embaixada do Paraguai. Grande honra estar no seu show. Señor ministro, ¿dónde nació el señor ministro? En Asunción del Paraguay, en el Hospital Militar. Mi padre era militar, mi mamá era maestra. Y bueno, ya en el año 62, hace mucho tiempo. Ok, y entonces nace el señor ministro y él empieza a andar por el mundo y a querer hacer su carrera. ¿Cómo es que elige su carrera el ministro de Paraguay? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer administración de empresas? Un año antes de terminar el secundario, pasamos por un test vocacional y me recomendaron que me aleje de las matemáticas aplicadas, que no trate de ser ingeniero ni arquitecto. Me recomendaron que haga esto, o derecho, o administración de empresas, o relaciones públicas. Y ahí yo tenía un cierto feeling por los negocios. Tuve la suerte de poder ir a estudiar a Estados Unidos, estudié administración de empresas, volví, me gané una beca, fui a Gran Bretaña, hice una maestría en marketing internacional. Una cosa llevó a la otra. Participé ya 3 veces del gobierno, pero sigo siendo un empresario del sector privado, entonces yo siento que soy un bendecido porque poder ver las dos caras de la moneda desde el sector privado, cómo se ve al Estado, desde la administración del Estado, trabajar con los intereses del sector privado es algo no común. Yo cuido del 65% del Producto Interno Bruto de Paraguay, directamente con el presidente de la República. Es un trabajo que me apasiona y estoy muy agradecido a Dios y al presidente porque hay 12 ministros en Paraguay, soy uno de 12 de 7 millones, así que es una lotería, pero también un gran compromiso. Una gran responsabilidad también. Y ahora, como es cierto, como me explicaba, que tiene esa posibilidad de ver las dos visiones, la visión del privado y la visión, lo que es del gobierno. Usted venía del privado, entonces integra a la parte del gobierno. ¿Cuál fue el más grande desafío que sintió al momento que integra esa parte? Porque obviamente tiene otra visión, entonces comienza a ver de otra forma y con otra cara las cosas. Creo que en todos los gobiernos del mundo existen urgencias del día a día y existen cosas que construir a partir de lo que se hereda. Nosotros intentamos todo el tiempo tener un equipo, pero que tenga capacidad de atender las urgencias. A nosotros les llamamos los incendios del día a día, porque en la administración pública nunca se sabe lo que le va a tocar mañana, y otro equipo o parte del equipo que construya una política pública de sostenibilidad para apalancar el crecimiento, que es la base del desarrollo económico y social. Si no hay crecimiento, no puede haber repartición de los beneficios del crecimiento. Entonces, la agenda siempre fue esa. El presidente Cartes fue muy claro, hicimos una agenda al 2030, un plan nacional de desarrollo que tiene 3 elementos. El Paraguay del 2030 es un Paraguay sin pobreza, con alto crecimiento económico que incluye a todos y totalmente abierto e integrado al mundo. Entonces, con esos 3 ejes nosotros fuimos construyendo una agenda de desarrollo económico y social. Estaba yo viendo que el ministro estuvo en Brasil, estuvo efectivamente para hacer acuerdos. Bueno, obviamente viendo su pasado, viendo su experiencia, que es de negocios, que es un hombre de negocios, además un hombre de negocios de éxito, es obvio que empieza usted a llevar el Paraguay desde la perspectiva del gobierno y a acrecentar ese tipo de trabajo en binomio con otros. En Brasil, bueno, he cumplido 40, casi 50 meses en la administración. Habré estado una vez por mes. Brasil es el principal socio de Paraguay. Se ha convertido en el principal inversor en Paraguay. Y es un país líder en lo que es nuestro bloque regional, que es el Mercosur. Y es evidente que uno tiene que, así como México quiere tener una relación privilegiada con Estados Unidos, o los países de Asia quieren tener una relación privilegiada con China y Japón, nosotros queremos tener una relación vigorosa, ganar con Brasil. Humildemente creo que por primera vez en la historia, Paraguay ha construido una relación en lo económico
en lo de inversiones, en lo comercial con su socio principal, que no es fácil porque es un socio asimétrico, es un gigante. Brasil es un continente con 220 millones de habitantes y nosotros le hemos propuesto a Brasil ser socios iguales. Brasil importa muchísimo de Asia. Cuando Brasil importa de Asia, el lucro industrial queda en Asia. Y le hemos convencido a una parte del sector empresarial brasileño y al estamento político que algo que tarda 60 días en llegar de Asia y compite con los brasileños puede ser manufacturado en Paraguay por empresarios brasileños y paraguayos en conjunto, llegar en 24 horas a los mercados de Brasil y dejar el lucro en la región. Cuando hay lucro se pueden hacer cosas, se puede reinvertir. Y estamos trabajando ese tipo de agenda. Creo que te conté de los 3 pilares de la Agenda 2030. Nosotros hemos definido que Paraguay quiere tener 4 motores para su desarrollo vigoroso que incluye a todos. A, alimentos para el mundo. B, fábrica de la región. C, como vos sabés, Paraguay no tiene mar, pero tampoco tiene mar Bolivia, tampoco tiene mar Mato Grosso do Sul, tampoco tiene mar Mato Grosso, estados muy importantes. Y hay un río que se llama Paraguay, que desemboca en el río Paraná, que lleva al río de la Plata. Entonces Paraguay se constituye hoy en el eje, en el centro logístico para sus amigos y vecinos, y los negocios también pasan por Paraguay. Y el cuarto motor que estamos instalando ahora es la forestoindustria. Nosotros creemos que en el futuro, con el clima que tiene Paraguay, con la disponibilidad de tierras que tiene Paraguay, con la poca población relativa que tiene Paraguay, invertir en recursos renovables como la forestación y luego la industria que deriva de ella es una muy buena apuesta para el presente y para el futuro. Okay. Escuchándolo hablar, o sea, se ve muy estructurada la agenda, muy bien planificada la agenda. Y me imagino que el Paraguay está sintiendo, porque hay un impacto en la economía. Paraguay ya no es lo que era antes, hay objetivos que se han alcanzado, hay cosas que se están trabajando, hay visiones que se están discutiendo, pero en definitiva algo está pasando. ¿Y cómo está viviendo hoy la industria y el comercio en Paraguay, sobre todo, no solo hacia Sudamérica, como lo viene a decir, es un punto de pasaje, de flujo de muchas cosas, sino también hacia el exterior? Y Paraguay despertó de una siesta de 25 años. Eso es lo que pasó. El presidente Cartes vino con un espíritu diferente, renovado. Él en campaña hablaba que ya no existen las izquierdas y las derechas dogmáticas, que lo que existen son países bien administrados y países mal administrados. Los países mal administrados no quiebran, le traspasan el paso de la mala administración a sus ciudadanos, con inflación, con servicios caros, con ineficiencia. Y los países bien administrados le dan a su población oportunidad de respirar y salir adelante a través del trabajo. La agenda siempre es el trabajo. Nosotros no conocemos modelo exitoso que se base en quedarse sentado a que otros ganen el dinero para que usted gotee. Nosotros creemos que todos tienen que trabajar y todos tienen que tener la oportunidad de trabajar. Estamos lejos de donde queremos estar. Paraguay recién está despertando, pero estamos convencidos del potencial, estamos convencidos que cuando uno tiene un norte definido y ese norte definido se basa en potencialidades comprobadas. A ver, tener una agenda de alimentos para el mundo que va a pasar de 7.000 millones de habitantes a 9.000 millones de habitantes, tiene todo el sentido del mundo. Y la media clase mundial va a pasar de 2.500 millones de habitantes a 5.000 millones de habitantes para el año 2045. Vos y yo nos podemos poner la misma ropa hoy y mañana y dentro de un día o 2 días, pero no podemos comer la misma comida que comimos hoy. Entonces, Paraguay tiene condiciones extraordinarias para convertirse en un proveedor de nicho de alta calidad de valor agregado de alimentos para el mundo. Y estamos empezando un camino de industrialización. Me preguntaste antes sobre la industria. La industria en Paraguay crecía al 2,5%. Ahora crece al 7%. Entonces hemos logrado por primera vez en la historia desacoplarnos de las crisis mundiales y regionales. La crisis del 2008-2009 no nos tocó fuerte. La crisis de Brasil, que fue la peor de su historia en los últimos 2 años, no nos hizo daño. Seguimos creciendo al 4%.
Y nuestras exportaciones de manufacturas a Brasil este año van a crecer en 35%. Estamos empezando a andar, nos falta muchísimo, pero creo que los pasos que hemos dado son los pasos indicados porque tienen sostenibilidad. Cualquier modelo que sea una lluvia pasajera no será bueno de medio y largo plazo. Nosotros tenemos que pensar en algo que se sostenga por 15 o 20 años y ahí estamos trabajando, y a lo largo de la entrevista te voy a ir contando cosas que hicimos en salud, en infraestructura, en educación, en vivienda, que tiene que ver con el resultado de las políticas económicas. Pero si las políticas económicas no le benefician a la gente, no sirven. El ciudadano tiene que sentir que su gobierno se ocupa de ellos. Paraguay, al igual que muchos países del mundo, tiene todavía una clase política que cree que el fin del gobierno es tener poder. Y nosotros creemos que el fin del gobierno es servir. Entonces son visiones totalmente diferentes. Paraguay está pasando por un proceso interno que va a ir a elecciones el año que viene. Y nosotros, un grupo importante de paraguayos, creemos que hay que darle protagonismo a los jóvenes, hay que proponer una nueva política con gente limpia que venga sin pasados oscuros, sin denuncias de corrupción, y nos vamos a enfrentar a la vieja política y creo que va a ser un experimento interesantísimo, porque Paraguay sigue siendo el país más competitivo de la región, ha mejorado todos sus indicadores sociales y no ha aumentado impuestos. Entonces quiere decir que a veces manejando un poquito mejor la plata de la gente, porque los impuestos son la plata de la gente, se pueden lograr cosas. Seguido escuchamos en la política, el ciudadano normal a veces se informa o se desinforma, desafortunadamente, perdón, afortunadamente cuando se informa y desafortunadamente cuando se desinforma. Entonces el gobierno puede hacer un trabajo y a veces se desinforma porque dicen es que no hicieron esto o no hicieron aquello o no, no sé, por decir, no le pusieron las ventanas al hospital. No, porque las ventanas que llegaron estaban falladas y las regresamos. Pero eso no lo sabe la gente. La gente ve que no le pusieron las ventanas al hospital, por decir un ejemplo así imaginario. ¿Cómo es que vive eso el comercio y la industria? ¿Cómo es que ustedes hacen una campaña o un trabajo de información para la gente? Mediana industria, pequeña industria. Estamos creciendo, vamos mejor. Falta mucho, pero ya hay un plan, ya hay una guía, ya hay un líder, ya hay quien lo sigue, ya hay un trabajo en conjunto. Y mira, nosotros tenemos hoy también dentro del ejercicio de la democracia lo que nosotros creemos que es un abuso de libertades de la prensa. Nosotros creemos que hay medios de comunicación que han abusado y abusan de una posición dominante para proteger sus negocios y avanzar en sus negocios. Sin embargo, creemos que la prensa y los medios de comunicación tienen que decir lo que quieran. Es lo mejor que nos puede pasar siempre, aunque mientan. Es el trabajo del gobierno hacerle entender a la gente lo que está pasando. A ver, los paraguayos, al igual que cualquier pueblo del mundo, no somos tontos. Los paraguayos somos un pueblo muy sufrido, sí. Ahora, el vecino sabe que aquella ruta que era de tierra y hoy está asfaltada le beneficia. El vecino sabe que cuando vivía en una casa de tabla o de madera y ahora vive en una casa de ladrillos y tejas, eso le beneficia. Si en el año 2013 la salud pública gratuita atendió a 2 millones de personas y en el año 2016 atendió a 7 millones de personas, esa gente tiene que haber sentido que fue al hospital y le atendieron, por lo menos le atendieron. Si hoy tenemos que 1.500 jóvenes paraguayos están estudiando en las mejores universidades del mundo, becados por su estado, esos jóvenes van a sentir. Pero siempre decimos, en todos nuestros países, hasta en Europa, las necesidades son infinitas. A quien le llegó dice, yo saqué la lotería. Y al que no le llegó dice, el gobierno no hace nada por mí. Entonces es un juego de percepciones donde yo creo que en los temas más evidentes, tipo infraestructura, porque vos no podés mentir sobre una ruta que no había o sobre un puente que no había. Ahora hay. Claro. Vos no podés mentir sobre vivienda. Si este gobierno entregó 6 veces más vivienda que en el periodo anterior, y bueno, la gente nota siempre algo.
En los temas más sensibles, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, en Paraguay introdujimos la telemedicina. Hoy no hace falta que alguien que vive a 500 kilómetros vaya a consultar con el mejor médico. Hoy se puede hacer un diagnóstico utilizando la tecnología. Y esas son las cosas que hemos introducido ahora. Yo sí soy sincero en decir que Paraguay no era Noruega, no era Finlandia en el 2013 y vino un gobierno y lo convirtió en Paraguay. Paraguay era lo que era. Creo que este gobierno va a dejar un Paraguay mucho más ordenado, con un camino, va a dejar un Paraguay ordenadísimo en finanzas públicas. A mí me tocó ser parte y liderar una reforma muy dura en el sector de combustibles. Nosotros hemos roto el oligopolio en el sector de combustible y como resultado de eso Paraguay, que no produce y que no tiene costa de mar, tiene el combustible más barato de la región. Wow. Y eso se ve reflejado en la baja del pasaje del transporte público. Yo siempre le pregunto a mis colegas ministros, ¿en tu país bajó el pasaje? No, somos uno de los pocos países del mundo donde el pasaje al público, a la gente, bajó 17%. Entonces, la gente siente esas cosas. Ahora, ¿somos simpáticos, no somos simpáticos? ¿Les gusta, no les gusta? Este ha sido un gobierno que ha enfrentado las desigualdades y lo que nosotros llamamos los últimos atisbos de feudalismo que había en Paraguay. Porque el país estaba en manos de 20 o 30 familias. Y nosotros creemos que esas familias tienen que seguir creciendo, pero que tiene que haber una media clase que tenga oportunidad de poder llegar a ser rica también con el trabajo. Y estamos en ese proceso. Yo creo que, recuerdo siempre el pasaje del Evangelio, cuando va Jesús y dice, este no era el hijo del carpintero, ¿qué va a saber de predicar? Nadie es profeta en su tierra. Usted me está haciendo una entrevista seguramente porque Paraguay tiene algún mérito periodístico. Y de afuera nos ven muchísimo mejor que de adentro. Pero esa es la realidad de Portugal, de adentro de Portugal. Y es la realidad de Estados Unidos, de adentro de Estados Unidos, la realidad de Alemania. Entonces hay que convivir con eso. Yo celebro, sin embargo, que en Paraguay está ocurriendo un fenómeno que no veo en otros lugares. La juventud se está volcando a participar en política. Yo veo en el resto del mundo que la juventud no quiere saber nada de política. Y ese es un proceso muy bueno en Paraguay, porque Paraguay es un país joven. 70% tiene menos de 40 años. Es cierto, eso es algo que me impactó mucho estudiando la biografía del ministro. Ver que Paraguay es un país, aprendí mucho y también descubrí mucho, entre ellas que efectivamente es un país joven, es un país de jóvenes que tienen hambre de aprender, tienen hambre de salir adelante, participan, son participativos. Pero también eso es ¿cómo se dice? La herencia de las antiguas generaciones, ¿no? Hubo confrontamientos, o hubo preguntas, o hubo esa curiosidad del joven que dice, ¿y si vamos para acá, y si hacemos esto? Y también decir, finalmente, dejar hacer al otro, ¿no? Dejar trabajar al otro en el ámbito en el que tiene que trabajar. Yo creo que tenemos que, en línea con tu pregunta anterior, ¿verdad? ¿Cómo siente la gente? Como te decía, la gente no es tonta, la gente ve. Si el presidente dice, voy a dar protagonismo a los jóvenes. Yo tengo 55 años, soy uno de los ministros más viejos del gabinete. El ministro de Finanzas tiene 38 años y se candidata a la presidencia. La ministra de Vivienda tiene 31 años. La ministra de Juventud, nombrada hace 2 días, tiene 25. Entonces, ¿qué más señales tenés de la coherencia entre tu discurso de empoderamiento de la juventud, pero no un empoderamiento irresponsable? Se ha elegido a gente con quilates, con currículum, con historias de vidas que ameritan que estén en los puestos que tienen que estar. Y esa gente ha respondido con resultados. O sea, si en una política de vivienda hiciste 6 veces más vivienda y entregaste 6 veces más vivienda en el mismo periodo de gobierno que el gobierno anterior, y no sé si los otros hicieron mal porque no es para juzgar los otros, pero es para mirar que estamos avanzando. Y bueno, yo me preguntaba, Europa tiene 28 países de la Unión Europea. ¿Por qué el ministro eligió esta vez Portugal? Porque hay un mandato de nuestros presidentes, Cartes y Rebelo, de recuperar el tiempo perdido. Nosotros en Paraguay, antes había una guía de teléfonos, así como acá. Y si vos mirabas la guía de teléfono, 45, 50% de los apellidos eran españoles,
30 eran Leite, Sousa, Gómez con S, portugués. Portugueses, sí. Y qué sé yo, un poquito de alemán, un poquito de aquí y allá. Entonces, nuestra ascendencia es ibérica. Nosotros venimos de acá y, por increíble que parezca, por primera vez en la historia, Paraguay es independiente desde 1811. Un presidente de Paraguay vino a Portugal este año en mayo. Nosotros construimos agendas cortas que tienen intereses específicos, ganar de ambos lados. Y tanto los presidentes como también el primer ministro decidimos que Paraguay y Portugal tienen complementariedad. Somos chicos versus nuestros vecinos, pero somos importantes en nuestras regiones. Y se vienen momentos muy importantes. Se viene el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Paraguay hoy se está convirtiendo en la fábrica de la región. Hay mucho expertise portugués vendiendo alimentos en África. Nosotros producimos alimentos. Entonces, la agenda que planteamos nosotros hoy es, vamos a trabajar juntos en vender juntos los alimentos que Paraguay produce con tecnología portuguesa en África, donde Portugal tiene un espacio comercial importante y unos años de experiencia. Vamos a trabajar juntos en Paraguay en la internacionalización de ciertos sectores de Portugal que a lo mejor hoy ya no tienen predicamento acá por cuestiones de costo o por cuestiones de mano de obra. Allá nosotros tenemos un mercado de 300 millones de habitantes que se llama Mercosur, y cuando el acuerdo Mercosur-Unión Europea esté cerrado tendremos 500 más. O sea que juntos Paraguay y Portugal, que no suman 18 millones de habitantes, pueden trabajar para un mercado de 800. Y esas son las instrucciones que tenemos. Yo estoy muy empolgado, como dicen, porque veo que podemos hacer una diferencia. A veces uno sueña con grandes alianzas con China, con Estados Unidos, que son muy importantes, pero son muy difíciles. Yo siento que Paraguay, Portugal y Paraguay tienen muchísimo para ganar sin sacar nada el uno del otro en desmedro del otro. Entonces, siento que es la relación ideal. Infelizmente nos descubrimos tarde, pero como decimos siempre en Paraguay, llorar por la leche que ya se derramó no tiene ningún sentido. Trabajemos rápido en una agenda realista, vigorosa, que permita que los empresarios de Portugal y Paraguay, porque si los empresarios no invierten, no hay crecimiento. Cuando hay crecimiento, ¿qué pasa? Hay empleo. La gente tiene dinero en el bolsillo y esa gente va y consume y los empresarios pagan impuestos. Entonces nosotros tenemos que trabajar en que cada vez, evidentemente el empresario portugués está enamorado de Brasil, está enamorado de México, está bien, me parece muy bien. Mi trabajo es que nos conozcan y se enamoren de nosotros y yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Como decía, hay que vestir bonita a la novia, ¿no? Ponerle moñitos para que bien linda. Yo trabajo con una novia que felizmente cuando le sacas el maquillaje y es lo que vende, entonces es más fácil. Es cierto que Paraguay es un poquito como decía, me dijo en una entrevista que hice al embajador de Chile, le hice una pregunta sobre Portugal y él me decía, Portugal es el secreto mejor guardado de Europa. Porque es bonito, es activo, la gente es muy agradable, no es perfecto, pero ya tiene toda una estructura y va hacia un objetivo y se ve, y se siente, y se vive, y eso es importante. Entonces, veo efectivamente a Paraguay ese paralelo, ¿no? Es un país bonito, es un país trabajador, es un país joven, es un país agradable, que está haciendo todo para salir adelante. Y en eso voltea para acá, como también Portugal volteó hacia América Latina. Sí. Portugal pasó años viendo hacia Europa y de repente volteó y dijo, mira, ahí hay un continente. Y efectivamente, tanto la tecnología como las capacidades, como la expertise que decimos, va de Portugal hacia los países de Sudamérica. Y en estos proyectos que tiene Paraguay con Portugal, ¿cuál sería entonces ahorita donde tiene más énfasis?
Creo que hay tres áreas muy bien definidas. La primera es los alimentos que Paraguay fabrica, hacerlos en conjunto con empresas portuguesas y vender en África o en el mundo. El segundo canal para mí es muy evidente, utilizar la plataforma competitiva de Paraguay para fabricar algunas cosas que ya Portugal no está en predicamento de fabricar por alguna cuestión y entrar desde Paraguay al Mercosur y volver a Europa. Y el tercer elemento es infraestructura. Hoy la empresa más activa en infraestructuras en Paraguay, que está cuadruplicando su inversión de infraestructura, es portuguesa. Entonces ya hay algo que entró en el radar acá. Infelizmente el Grupo Espíritu Santo ya no está más como lo conocíamos. La operación más rentable del Grupo Espíritu Santo está en Paraguay. Va a ser vendida a alguien la va a comprar, pero es una operación fantástica. Entonces, hay algunas cositas de nicho que vamos a aprovechar para que la gente conozca, y esta entrevista que me estás haciendo es fundamental. Si la gente no se entera, no sirve. Así que estoy acá por eso. Seguramente vamos a seguir trabajando en misiones de ida y venida. Si los empresarios solamente leen, no se van a atrever. Tenemos que hacer que los empresarios paraguayos vengan a Portugal y los empresarios de Portugal vayan a Paraguay. Para eso es fundamental la intervención de los gobiernos. Una vez que se arman los foros y se dejan establecidas las relaciones, ahí ya nosotros siempre decimos, el más guapo va a comer la torta. Cierto. Bueno, y en estas áreas donde están trabajando, hemos hablado mucho de lo que Portugal está llevando a Paraguay y la intención que tiene Paraguay hacia la plataforma que es Portugal. No solo en África, también en los países de Asia, ¿no? No podemos negar que tiene una plataforma, un puente. ¿Y cómo ve el ministro Gustavo Leite lo que está llevando Paraguay o su trabajo que está aportando? Porque esa juventud, porque ese despertar, porque esa frescura también ayuda mucho, que está llevando hacia Portugal. Mira, Portugal en el año 1500 ya lideraba el mundo, ¿verdad? Desde el punto de los mares, los descubrimientos. Hay que reconocer que el portugués es atrevido en el buen sentido, ha llegado a Asia, ha llegado a América. Y eso no ha perdido, Portugal no ha perdido su empuje internacionalista. Tal vez porque es chico en Europa, tal vez porque está en su ADN, no sé. Y nosotros los paraguayos queremos aprovechar, solo que aprovechar no es la palabra, es aprovechar juntos. Claro que estoy seguro que hoy hacer 1 kilo de pollo en Paraguay es mucho más competitivo que en Portugal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la soja y el maíz. Y el pollo come carne, o sea, harina de soja y harina de maíz. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a pensar. ¿No será sostenible que empresas portuguesas inviertan en Paraguay? Desde ahí vamos juntos al mundo o juntos con empresas paraguayas. Para mí la primera etapa de la plataforma Portugal para Paraguay es Europa. Portugal tiene canales establecidos en Europa, sin duda. Y creo que tenemos que explorar por ahí. Creo que me dicen que no hay auto europeo que no tenga una autoparte hecha en Portugal. Bueno, Paraguay está queriendo ser, dentro de su visión de fábrica de la región, también un polo de autopartes para las industrias de Brasil y Argentina, que son las grandes montadoras. Entonces, ahí hay muchísimo para hacer juntos. Creo que lo primero es ganar confianza. Eso está hoy porque a nivel de gobierno hay. Ve que haya historia de éxito. Hoy una empresa portuguesa es la empresa más importante de infraestructuras de Paraguay. Sé iniciar contactos con una agenda que tenga sentido. Pues yo vengo a proponer acá, ¿por qué no hacemos juntos una agencia espacial? No sé si es el camino. Entonces creo que las propuestas que estamos haciendo son propuestas lógicas, que tienen un pie en tierra. Y después 4 de trabajar. Ninguna agenda se puede lograr por arte de magia. Hay que trabajar. Sí, mi papá, que en el único lugar donde encuentras trabajo antes de suceso es en el diccionario, ¿no? Así mismo. Bueno, y
No podemos negar que el ministro Gustavo Leite es un hombre de negocios, y es un hombre de negocios visionario, es un hombre de negocios que conoce y está viendo, efectivamente tiene esta visión y tiene una misión, como dice, la visión de ir. Y ahora que llega a Portugal y lo ve, porque estuvo aquí hace un tiempo, ¿cómo ve ahora entonces el ministro a nivel económico, industria, empresas, Portugal? Es mi tercera visita a Portugal como ministro. Vine en el 2014 a trabajar un poco lo que llamamos el trabajo de base. Es una conferencia con 100 empresarios. Empezaba a movilizarse esta compañía de infraestructuras hacia Paraguay. Hoy vemos que en mi segundo viaje me tocó acompañar al presidente y ahí se fija la visión política de, bueno, acerquémonos. Y ahora esta es una misión más táctica, ya es elegir los sectores, cómo somos de inteligentes para llegar a los jugadores indicados. Yo veo a Portugal pujante, lo siento pujante, veo que está vivo, veo mucho turismo, veo que viene gente y va, y Europa ha tenido su crisis y se está recuperando. Europa es un gigante, tiene 500 millones de habitantes, tiene 28 países, como decir, bueno, la Europa de la Unión Europea, para están los que no son. Y entonces, creo que Portugal vio en Paraguay un país con sus mismas, es como un Portugal más chiquitito, que está empezando a crecer. Y Paraguay ve en Portugal un país como el que quisiera ser, porque Portugal podría haber sido absorbido por la Unión Europea y no lo fue. Ha sido muy inteligente en su integración con la Unión Europea. Ha ganado infraestructura, ha ganado fondos estructurales que le permitieron. Y Paraguay tiene mucho para aprender también de la experiencia portuguesa de cómo en un bloque asimétrico, porque la Unión Europea es asimétrica, el Mercosur es asimétrico, tenemos un gigante que es Brasil, nosotros somos chiquititos vis-a-vis Brasil, pero congeniamos y tratamos de tener agendas importantes. También tenemos dentro del Mercosur un fondo de convergencia estructural que permite que los países menos desarrollados reciban dinero de sus otros socios para infraestructura que las conecten. Paraguay está utilizando muy inteligentemente eso. Tal vez esa experiencia portuguesa también es importante. Pero creo a la larga, yo no soy empresario exitoso, yo me creo un trabajador del día a día, pero siento que hay que soltar los empresarios a la cancha, darle las condiciones mínimas y las seguridades de que no les vamos a cambiar las reglas de juego. Y en eso Paraguay es campeón de la región. Paraguay tiene la misma moneda hace 75 años. No le hemos quitado nunca un cero a nuestra moneda. Imagínate la estabilidad que estamos ofreciendo. Paraguay ofrece el régimen más libre de ingreso de capitales y salida de dividendos de la región. Paraguay ofrece los impuestos más bajos de la región. Paraguay tiene una fuerza laboral ultra productiva. Entonces creo que con Portugal, tal vez esta entrevista se va a guardar en alguna biblioteca para la historia y espero que la historia nos dé la razón de esta inversión política y de tiempo que estamos haciendo los gobiernos de Portugal y Paraguay. Es eso, es una inversión política. Y viniendo a la política siempre hay muchas cosas que el ciudadano normal, como somos, quizás no vemos, ¿no? Que hay una historia, hay un pasado, hay una inercia que a veces la gente que toma los puestos tiene o que parar o que empujar o a veces que guiar, ¿no? Decía una vez un compañero en Derecho que era como un Ferrari, ¿no? Va tan rápido que a veces un movimiento pequeño puede hacer perder la situación. Y es cierto, digo esto para poner énfasis en el valor y en la suerte que está teniendo Paraguay de tener hoy efectivamente alguien al comando que pueda guiar y decir, bueno, hay una visión, no sentimos que somos los mejores, pero estamos viendo que está funcionando y eso nos hace ver que estamos dando nuestro mejor esfuerzo y que está dando un resultado, ¿no? Yo quisiera también preguntar, no solo cómo ve el Portugal, cómo lo siente el Portugal, como me decía, ya aquí me refiero a la persona. Ya no es tanto el ministro, que el ministro siempre es un ministro, ¿verdad? Pero a la persona, esa persona que llega y que dentro de toda esa agenda de trabajo empieza a ver un país
empieza a ver personas, empieza a caminar por la calle, empieza a buscar un taxi o a hacer sus agendas o a ir a comprar algo porque lo olvidó. ¿Cómo siente la persona que es el señor Gustavo Leite, no solo el ministro, a Portugal? Yo he venido 2 veces a Portugal, también acompañado de mi esposa. A nosotros nos encanta Portugal. No puedo negar que estando Fátima acá, Portugal es para nosotros un centro de peregrinación. Entonces tuve la bendición de poder estar el 13 de mayo pasado allí. Le pedí permiso al presidente para quedarme un día más. Y fue una jornada espectacular y ahí había 1 millón de personas. Y había personas de todo el mundo, pero la inmensa mayoría era portuguesa. Eran portugueses. Y sentí que el portugués promedio, como el español promedio, nos parecemos muchísimo. Somos apasionados, creo que somos amistosos. No es lo mismo el portugués que el sueco. Me van a disculpar los suecos, pero a mí me cuesta mucho entablar una amistad, una relación rápida con un sueco. En Portugal me es más fácil. Siento que en Portugal hay una alegría de vivir de la gente. No sé si tiene que ver con tanto sol, porque es un país de mucho sol. Y siento que en Portugal hay más juventud, no sé si me equivoco, es mi percepción, no lo estudié, creo que hay más juventud que en otros países del norte de Europa. Me da esa sensación. Yo me siento como en casa. Tengo que confesar que los componentes de lo que nosotros consideramos buena vida, hay una iglesia en cada esquina. A mí me gusta poder tener la oportunidad de estar un ratito en línea con Jesús, con María, cuando puedo. Hay muy buena comida, hay muy buenos vinos, hay mucha historia, mucha cultura, mucha civilización acumulada en la ciudad portuguesa a la que vayas. Y entonces uno aquí no puede vivir mal. Yo me siento muy bien aquí. ¿Y el fado? Gustavo Leite ciudadano común. El fado no lo conozco mucho, lo escuché un poco, parece melancólico, no, pero es parte de la cultura. Nosotros también tenemos nuestras canciones de añoranzas, de quejas y de alegría, así que, pero a mí me gusta mucho la península ibérica, ese soy yo. Sí, sin duda es algo muy agradable de escuchar, porque es cierto que Portugal es un país que ofrece mucha cultura, efectivamente, mucha tradición. Y también la comida es espectacular y es verdad que los vinos se pueden comparar con grandes vinos como Francia o como Italia, ¿no? Y el ministro, ahora que empieza estos proyectos, que como comenta no es la primera visita, son varias, no sé, quizá aprovechando esta plataforma, dirigirse a esos empresarios, ¿no? Esos jóvenes, sobre todo, aquí hay mucho joven empresario, como lo hay sin lugar a dudas en Paraguay. ¿Por qué no una sinergia? ¿Por qué no un trabajo en común? Esa juventud que tiene tantas ideas, tanta creatividad, tanto potencial, ¿no? Mira, si a mí me decían el 15 de agosto del 2013 que a esta altura del partido íbamos a estar en Portugal, yo no lo hubiera sabido. Pero creo que optamos por una metodología que pasa por saber dónde estás parado. Nosotros sabíamos en agosto del 2013 que Paraguay era un país muy desconocido. Lo poco que se conocía era malo. Estábamos aislados políticamente. Históricamente nosotros insistimos mucho en encerrarnos en nosotros mismos. Entonces, y había una economía gobernada por intereses feudales que había que abrir como compuertas para que la gente pueda tener más oportunidad. Y eso fuimos haciendo de a poquito. Te conté lo de los combustibles. Tocó volver a unir Paraguay con el mundo. El presidente Cartes es uno de los presidentes que más viajó. Él es el líder de lo que nosotros llamamos diplomacia presidencial. Cuando un presidente va y habla con otro jefe de Estado, se abren canales muy rápido y ahí uno aprovecha. Claro. Como ministro de Industria y Comercio me toca la promoción del país.
Creo que del Paraguay desconocido o mal conocido hoy pasó a ser un poquitito más conocido y bien conocido por lo que leo de las publicaciones internacionales. Creo que nos hemos convertido en un blip en el radar cuando antes no existíamos. Creo que falta tanto por hacer, pero lo más importante es que hemos descubierto A, que se puede, B, que hay una tremenda potencialidad en Paraguay, y claro que a esos empresarios portugueses que son inquietos, el portugués de por sí es inquieto, no se queda en Portugal. Les invitamos a que nos visiten, a que conozcan, a que... Yo siempre digo, con el presidente Carter siempre decimos, nosotros estamos obligados a contar lo bueno de Paraguay porque estamos trabajando en la promoción del país. ¿Somos un país perfecto? No, no somos un país perfecto. Pero para los empresarios, ¿somos un país donde puedo llevar mi dinero y traer mis dividendos? Sí. ¿Somos un país donde no me van a cambiar las reglas de juego? Sí. Somos un país, mira, yo no recuerdo, y no es por una imposición autocrática, no recuerdo una huelga en alguna fábrica del sector privado de Paraguay en los últimos 25 años. Somos gente que gusta de trabajar. El contrato social en Paraguay, entre el funcionario, el colega y el patrón, es un contrato, no te digo que sea amistoso, pero es un contrato civilizado que permite que ambas partes puedan progresar. Y eso tampoco es un tema menor en el mundo en que vivimos hoy. Entonces, si el empresario portugués siente que está buscando una plataforma alternativa a Portugal, porque nunca uno puede ir a un país a decir, salí de tu país. La invitación es, si te interesa, si alguna vez contemplaste, si crees que tu negocio amerita internacionalizarte, acá te estamos esperando en Paraguay con los brazos abiertos. Estaba yo platicando con usted de la economía de Paraguay y del impacto que ha tenido en América Latina y específicamente en América del Sur, a pesar de los movimientos que hay en el norte. Estamos viendo efectivamente un Paraguay que se levanta. ¿Y quién mejor que el ministro de Comercio e Industria para hablarnos justamente de ese Paraguay que ha tenido ese cambio a nivel económico? Yo creo que el impacto de Paraguay en América Latina es menor de lo que uno quisiera. Somos un país chico, somos el 1% del Producto Interno Bruto del Mercosur. Pero Paraguay es un experimento sociológico interesante, porque es un país que con 10% de impuestos está consiguiendo crecer. La cantidad de supermercados, que es consumo, es como uno llega al consumidor, creció 52% en 4 años. Quiere decir que el consumo creció. Nadie abre supermercados para no vender. El consumo de cemento crece al 12% por año. El consumo de combustible crece al 15% por año. El consumo de electricidad crece al 12% por año. Yo a los economistas los respeto mucho, son mis amigos, ellos hablan de Producto Interno Bruto, per cápita. Yo miro la calle. Estamos lejos de lo que queremos. Quisiéramos crecer al 7, al 8, quisiéramos que estas cifras que te digo se dupliquen. Pero no dejamos de ser un interesante experimento para mucha gente. Mucha gente fuera de Paraguay está mirando a Paraguay. Algunos para decir, mira el error que cometieron. Y otros para decir, ¿será que no deberíamos empezar a ver que el Estado tiene que ser cada vez más chico? La burocracia tiene que ser cada vez menos pesada. La iniciativa privada debe primar. Y son historias que se van a contar cuando termine la película. No se puede saber el desenlace antes de ver el fin de la película. Nosotros creemos que Paraguay ha cambiado. Hemos propuesto una forma diferente de política. Ninguno de los que estamos en cargos ministeriales viene del sector político, salvo uno, que es el ministro de Agricultura, que ahora está renunciando para intentar ser gobernador de un departamento. Entonces, es un experimento muy interesante. Yo creo que los experimentos en democracia se validan cada 5 años, o 4, o 6, dependiendo del periodo constitucional.
Creo que la gente de Paraguay va a tener una oportunidad de decir en abril del año que viene si le gusta esto, si cree que este es el camino. Y yo estoy muy optimista que será así. ¿Y qué es lo que más produce Paraguay? Buena gente, gente laboriosa, jóvenes fantásticos, maravillosos, trabajadores. Somos un país que tiene 90 ríos. No tenemos, Dios nos dio no tener terremotos, lamento mucho lo de México, que es ahora, tal vez en el momento que esto salga en televisión ya habrá pasado el tiempo, pero no tenemos huracanes, no tenemos desastres naturales importantes, tenemos una que otra tormenta de vez en cuando que echa la línea de electricidad. Somos un país medianamente plano, 97% del territorio es apto para algo, no tenemos montañas, no tenemos territorios quebrados, entonces hace calor. Lo que vos tirás en la tierra sale, crece, es fértil, es un país económicamente fértil. De hecho, es el leitmotiv de nuestra marca país. Y eso, yo creo que, nos hubiera gustado tener muchos más recursos minerales y naturales, pero a la larga vos ves que países como Venezuela, que basaron su modelo de desarrollo en extraer petróleo para producir combustible, y están quebrados hoy. Entonces, a la larga, no es lo que tenés, sino es lo que producís y renovás. Paraguay, como la historia dice, se ha refundado varias veces. Tal vez la refundación más dura fue luego de una guerra muy cruenta que tuvimos de 1864 a 1870. Nos tomamos encima a Argentina, Brasil y Uruguay y generó un cuasi genocidio. Nos quedamos sin hombres. Y en 1870 el país tuvo que ser reconstruido a partir de las mujeres. Por eso que el Papa Francisco, cuando habla de la mujer paraguaya, dice es la más valiente, es la más valiosa de América del Sur. Y es que las residentas, como se llamó a esas mujeres, tuvieron que reconstruir, repoblar el país. Entonces, en Paraguay hay una circunstancia, yo diría, cultural, que hace que la abuela o la mamá tenga mucho poder en la familia. Si bien es cierto que hay debates sobre el hombre, es cierto que hay violencia contra la mujer, pero las mujeres en Paraguay han asumido un rol histórico, trascendental, y hoy si tenemos un país de pie es porque las mujeres de Paraguay decidieron ponérselo al hombro en 1870. Somos especiales. Eso estoy viendo y me agrada mucho. Que ese lugar que tiene hoy la mujer en la sociedad, ¿cómo se ve reflejado en la empresa y en la economía? Somos todavía una sociedad muy conservadora. Este presidente ha nombrado ministra de Educación a una mujer, ministra de Vivienda a otra mujer. Por primera vez en la historia tenemos una mujer como ministra de Finanzas y no tiene 40 años. La secretaria o ministra de la Juventud tiene 25 años, una mujer. Hemos tratado, o el presidente ha tratado, el gobierno ha tratado de dar algunas señales. Paraguay es el único país que yo conozco en Mercosur, por lo menos, que tiene un ministerio de la mujer, que atiende los asuntos de la mujer y trata todos los días de igualar las condiciones para que la mujer pueda tener acceso a las mismas oportunidades que los hombres. Aún así, creo que todavía en los puestos de comando en las empresas, en la consideración salarial, no se ha llegado a la igualdad que se merecen las mujeres y los hombres. Pero estamos trabajando en esa línea. Creo que, si bien es cierto, somos una sociedad muy conservadora, la mujer paraguaya es la que trabaja, cuida de la casa y educa a los hijos. O sea, sigue siendo valiosísima para lo que es el tejido social. Porque hoy tenés sociedades fantásticas donde las mujeres ya casi no se dedican a estas cosas que te conté, sino solamente a su carrera, y no sé si la familia tiene ese núcleo que nosotros heredamos nuestros abuelos. Yo no sé qué está bien y qué está mal. Lo que yo sí veo es que cuanto más tiempo los padres
hombre y mujer, estén en la familia, en la casa, hay más chances de que esa familia tenga cariño, tenga amor y proyecte eso en la sociedad. En todo caso, agradecemos infinitamente su tiempo. Se nos fue muy rápido, como siempre, haber escuchado, descubierto a Paraguay, un Paraguay joven, un Paraguay fresco, un Paraguay que crece y sobre todo lo más importante, que toma de la mano un hermano que es Portugal. Agradecemos mucho. Muchas gracias, señor ministro, por este tiempo. Gracias a ustedes y mi saludo a todo Portugal. Gracias y hasta otra conversación.